Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy la más cordial las bienvenidas como siempre. En esta ocasión, bueno, por petición de ustedes también, como siempre, y como ya es costumbre en este canal, vamos a hablar un poquito sobre este tema que me han cuestionado porque dicen, bueno, tú hablas mucho sobre ese tema y pues bueno, nos gustaría que hicieras alguna cápsula que nos pudiera comentar un poquito al respecto, en un poquito coloquial, porque pues bueno, a veces los tecnicismos son un poquito complicados, sobre todo cuando uno no tiene pues esa formación en el área de las ciencias naturales, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de memoria genética con todo gusto, que está relacionado con otros temas aquí, con derechos humanos, con derechos de los animales, cápsulas que ya hemos hecho y que vamos a seguir haciendo con todo gusto para quien guste suscribirse. En www.luis.mx, y ya están por aquí. Luis.mx no es una página web, es la dirección de este canal, que no necesitan buscarme en YouTube. Cuando abren su gadget, su smartphone, su computadora, escriben directamente en el navegador luis.mx y los conduce a este canal. Así que no necesitan buscarme en YouTube, es directo. Así que es para facilitarles pues las cosas. Y ahí van a encontrar, al llegar al home de este canal, más de 500 temas a lo largo ya de más de 1000 cápsulas que se han subido. Y yo estoy seguro de que más de uno de esos temas, más de una de esas cápsulas va a ser del interés de ustedes. Sin mayor preámbulo, comencemos. Miren, esta no va a ser la única cápsula, obviamente, va a haber otras cápsulas y luego por petición de ustedes, pues por supuesto se va desarrollando. Ahora sí que ustedes son quienes van dándole este caminito, este pie a las cápsulas. Entonces hago la aclaración, se van a hacer más cápsulas, pero a grandes rasgos en esta primera cápsula les voy a platicar rápidamente. Este tema de memoria genética es un estudio que ya se tiene desde ese tiempo. Cuando en cápsulas anteriores les he platicado un poquito de los etólogos, ahorita que vimos en la cápsula de Universo 25, para quien guste revisarla, aquí está en este mismo canal, le dan un recorrido del playlist, ahí está. Es la memoria genética sí la estudian los genetistas, obviamente hay que revisarlo, pero hay ciertas áreas de la genética que se dedican específicamente a estudiar esta parte. Hay biólogos y genetistas que se dedican a esta parte, pero no me voy a meter ahorita con las cuestiones técnicas, simplemente les menciono que estos estudiosos, estos científicos, lo que hacen es analizar cómo es que se va pasando determinado tipo de conocimiento de un lado a otro. Los voy a poner así en dos ejemplos grandes, pero a reserva de que podamos seguir platicando de este tema. Uno de estos ejemplos tiene que ver, por ejemplo, valga la redundancia, recuerdan ustedes que cuando se hablaba sobre por qué en la antigüedad, por qué las personas nacíamos con ciertas características o con cierto comportamiento, se decía que eso era derivado del alma o era derivado del mundo de las ideas. Y entonces se trasladaba el alma hacia el cuerpo y el cuerpo entonces adquiría ese conocimiento, ¿no? Y así iba pasando el tiempo. Entonces esa era una primera explicación. No tenían la idea de que los genes tienen la capacidad de almacenar información. Por ejemplo, eso es lo que mucha gente no sabe. Y por otra parte, este segundo gran ejemplo pues es en el caso de los animales, ¿no? Hay muchas formas de platicar de ejemplos, ¿no? Están los delfines, los simios, etcétera. Hay aves incluso. Pero se los voy a poner con un ejemplo más didáctico, más práctico.
por ejemplo, los animales, ¿no? En el caso de, bueno, en este momento no nos acompaña Bigotes, pero en la primera oportunidad que esté, bueno, viene aquí a saludarnos. Ahorita que hagamos esta cápsula sobre los derechos de los animales, sobre la conciencia de los animales, con todo gusto, quien guste acompañarme, ahí está el botoncito para que se suscriba. Vamos a hablar en las siguientes cápsulas sobre este tema. Entonces, por ejemplo, en la conducta de los animales, ocurre cuando uno pone agua estancada y agua corriente, normalmente los animalitos hacen una selección. Entonces, en el caso, yo lo he observado, lo he comprobado con Bigotes, es que efectivamente el agua estancada, si tú le das a elegir el agua estancada y en una charolita, en una bandejita o algo, frente al agua que sale del chorro de una llave, Bigotes elige el agua de la llave. Y esto es porque el agua es corriente. Entonces, de partir de una análisis, de un estudio muy amplio que han hecho veterinarios, biólogos, etólogos, como les he dicho, que estudian de manera psicológica la conducta de las especies, sobre todo la humana, revisan todo esto y dan esta explicación. Resulta que el gato lo que hace es distinguir que el agua estancada tiene un mayor riesgo de tener animalitos, de estar en mal estado, de que no sea lo suficientemente potable, le pueda causar enfermedades. En cambio, el agua corriente, el agua que fluye, es diferente. ¿Por qué? Porque fluye. O sea, es un agua que en el proceso se va limpiando. Entonces, si se acercan determinados animalitos en general a un río, pues obviamente prefieren beber el agua del río porque es agua corriente, a beber el agua de un pozo, por ejemplo. Entonces, esta situación obviamente no es que papá bigotón o mamá bigotona le enseñen a bigotitos que cuál es el agua que es más conveniente. Esto forma parte de un conocimiento previo que tiene el animal. Muchos me dicen, bueno, pero es que eso es instintivo. Y yo les cuestiono, ¿qué es el instinto? ¿No? ¿Qué es el instinto? Entonces hay que cuestionar que el instinto no se genera por generación espontánea, pues eso ya no existe, lo sabemos. Entonces lo que ocurre es que los genes tienen la capacidad de almacenar memoria. Entonces a partir de varias generaciones, esa información más o menos se va construyendo porque hay una repetición en las conductas. Entonces cuando empieza a haber muerte de gatos, por ejemplo, o de perros, caballos, etcétera, hay otros que se dan cuenta de eso y entonces a partir de eso empiezan a tomar decisiones, van aprendiendo con el paso del tiempo. No es como los seres humanos, por supuesto, pero tienen la capacidad de darse cuenta. Por eso es que hay determinadas especies que sobreviven, ¿no? Uno dice, bueno, pues que solamente el ser humano tiene cerebro y piensa. Bueno, pues pónganse ustedes a ver, por ejemplo, los insectos, ¿no? Cómo se organizan las hormigas, por ejemplo, cómo se organizan las abejas. Entonces, no es que tengan un gran cerebro. Todo eso lo han ido construyendo a partir de una memoria. No mágicamente la abeja va a recolectar polen y hace miel y protege a la reina y etcétera. No es gratis, no es nada más porque sí. Hay un proceso y obviamente eso al estarse repitiendo por diversas generaciones se va almacenando en la memoria genética y eso es lo que da como resultado lo que estamos conociendo actualmente. Entonces, este tipo de conductas lo que están haciendo precisamente es generar lo que les estoy mencionando y gracias a eso, por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos esa posibilidad de que podamos vivir casi en automático. Podemos tener la capacidad de que no es necesario que le estemos dando al cerebro constantemente las instrucciones, por ejemplo, de respirar o de que el corazón lata o que tengamos el sistema nervioso periférico central con determinada conducta, etcétera, sino que ya se lo dejamos a la parte del inconsciente del cerebro porque el cerebro ya sabe cómo reaccionar y cómo sabe porque hay una herencia a lo largo de las generaciones. Entonces ya es en automático, pero no surgió de la nada. No es generación espontánea, hay todo un proceso que ha ayudado a que las cosas sean así. Entonces, eso ocurre en todas las especies, pues. Entonces, gracias a eso,
va existiendo esta situación. Entonces, por medio de la memoria genética estamos teniendo pues la posibilidad de tener cierto aprendizaje. Claro que todavía falta mucho y falta muchísima evolución, porque muchos me dirán, bueno, ¿y por qué, por ejemplo, el lenguaje o el idioma no se heredan como tal? Bueno, porque la memoria genética, hasta donde se sabe, es para efectos de poder sobrevivir. Tiene una situación de supervivencia. En el momento en el que el idioma se convierta en un elemento de supervivencia, tendría que ver entonces esa situación de que el propio cuerpo, el propio cerebro humano se tendría que forzar para lograrlo. Y por supuesto que lo puede lograr. A final de cuentas, no se hereda el idioma como tal, pero sí se hereda la capacidad de comunicarse. Eso sí se hereda. Entonces, bueno, son estas cuestiones que ayudan a comprender. A partir de esta cápsula, entonces, pues más o menos que lo tengan ustedes presente, nos va a ayudar a la siguiente cuando hablemos sobre esta cápsula sobre que habla sobre la conciencia de los animales, si los animales son conscientes. Yo ahorita pues, los puedo comentar rápidamente. Sí hay esta situación, incluso existe la posibilidad de que ciertas especies se reconozcan a sí mismas. O sea, están conscientes, saben que existen. Y eso se ve cuando se reflejan frente a un espejo. Por ejemplo, yo en el caso de Bigotes, a ver si nos acompaña para la siguiente cápsula. En el caso de él, cuando se mira al espejo, se mira a sí mismo y se reconoce en el espejo, sabe que existe, sabe que es él el que está en el espejo. Yo sé que hay muchos videos en YouTube y en TikTok en donde los gatos se miran al espejo y se asustan. Bueno, también depende de niveles de inteligencia. Pues de qué tanto han logrado desarrollar o qué tanto han podido heredar esta memoria genética. Pero en la mayoría de los casos, si un gato se mira al espejo, se reconoce a sí mismo. Un perro también, las aves. Yo sé que hay videos chistosos y todo esto, que se espantan y todo esto, pero bueno, a veces incluso los animales tienen la capacidad de actuar frente a eso porque se dan cuenta que a los seres humanos les importa, les hace gracia. Por ejemplo, cuando me han preguntado, bueno, oye, ¿y por qué están viendo la televisión junto con las personas? O la computadora o el smartphone. ¿Por qué? Bueno, a ellos no les importa lo que está en la imagen que tienen enfrente. Les importa en realidad porque a ti te interesa. Eso es lo que los atrae. Si tú estás viendo algo, pues el animalito tiene la curiosidad de que estás viendo, ¿no? Entonces se acerca, entonces no le interesa lo que estás viendo ahí en YouTube, ¿no? Lo que le interesa es ver qué es lo que te llama la atención simplemente. Pero eso forma parte de su inteligencia, pues. En fin, de eso vamos a hablar en aquella cápsula para quien guste acompañarme. Pero bueno, a grandes rasgos, en cuanto refiere a la memoria genética, pues bueno, eso es todo lo que les puedo yo comentar. A muy grandes rasgos, ahora sí que sus comentarios, como siempre, está el espacio y el botoncito para que se suscriban. Y bueno, pues ahora sí que, como siempre, les quiero agradecer por su muy valioso tiempo y como siempre, estamos en contacto.